estamos hablando de la marihuana y qué está pasando con este asunto de si te puedes o no amparar y para qué sí, para qué no, hasta dónde sí y hasta dónde no, por aquello de Gael, que bueno, pues tuvo bien tener la iniciativa. No es el único, digo, supongo que hay mucha gente más. Él salió a la luz pública porque es conocido. Y yo creo que él dijo, con permiso, buenas tardes, yo no vengo a discutir, ¿no? En fin, es muy discutible porque también hay muchos puntos de vista, muchos enfoques desde la sociedad, desde la salud y todo lo que estamos platicando. Pero ¿hasta qué punto hace daño? Digo, porque yo lo que leía, hay mucha gente que sigue alegándome cuando platicamos de esto en una mesa, en una sobremesa, pues es que hace más daño fumar el tabaco. Pues es que sí hace más daño el tabaco, segurísimamente yo creo que sí. Sin embargo, lo que alguien me dijo en alguna entrevista muy profunda fue, sí, nada más que el tabaco no te cambia la conducta. Eso me decían, y no te mata neuronas. Eso me lo dijo propiamente aquí, a cuadro, un especialista. ¿Tú qué sabes de esto? Sí, a ver, efectivamente, no es una sustancia inocua, ¿no? Y no proponemos liberalizarla y que se venda en las esquinas como dulces. En realidad, justo porque no es inocua, lo que necesitamos es regularla. Exacto. Y digamos que en términos generales, de un adulto, exactamente, la regulación es la norma. Ocurre con el tabaco, ocurre con el alcohol y ocurre con el azúcar y con sentido, muchas porque cosas. Tampoco el alcohol es maravilloso, ni tampoco el tabaco es una espantosidad y ya está regulado. Exactamente, entonces la regulación es la regla y eso implica que el Estado haga para sí la responsabilidad de controlar y prevenir todos estos daños porque las sustancias no son inocuas, tienen efectivamente sus riesgos atribuibles, ¿no? Entonces, mediante la regulación sí podemos controlar a quién le llega, a quién no le llega. Esto que mencionas de las neuronas, por ejemplo, efectivamente hasta cierta edad está asociado con ciertos daños o con el desarrollo neuronal, etcétera, pero a partir de cierta edad, pues también puedes consumirla y en realidad el riesgo de desarrollar... relajarse, yo qué sé, o como divertirse y tampoco necesariamente te va a hacer más daño que un cigarro. Claro, y el riesgo de desarrollar dependencia es mucho menor que con el alcohol o con el tabaco, ¿no? E incluso sobredosis de marihuana no existe, como si existe con el alcohol. Entonces, por supuesto, no es inocua y por eso mismo necesitamos más y mejores controles para evitar que las personas menores de edad accedan y que poblaciones vulnerables se puedan acercar a ella. Y eso solo lo podemos hacer si tomamos esta responsabilidad del Estado y lo controlamos, no como ha sido hasta ahora, que bueno, pues con la prohibición el Estado se ha hecho a un lado y quien se ha encargado de regular eso pues es obviamente el crimen organizado y la delincuencia. Entonces no queremos seguir dejándolo en sus manos y sí tomar el control para quien lo debe tener, que son las autoridades. Que ahí también me vuelvo a cuestionar si realmente esto serviría para, digamos, para calmar la situación del crimen organizado o no, que eso es también otra discusión de mucha profundidad, ¿verdad? Claro, mira. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no va a ayudar, que en otros países no ha servido, hay quien dice que con eso se ha resuelto. A ver, de hecho, esa fue la aproximación que se dio desde México Unido contra la Delincuencia para empezar a entrarle al tema de drogas. En realidad, para nosotros sí es un tema de seguridad pública y por supuesto que no es la panacea ni la regulación eventualmente va a mejorar abruptamente todas las condiciones de seguridad y justicia. Para eso necesitamos un montón de cosas. Pero lo que sí nos puede ayudar es a liberar toda la carga que la persecución de personas que usan drogas y de delitos menores contra la salud a personas bastante vulnerables le pone al sistema de justicia. Hoy en día, policías, ministerios públicos, jueces y autoridades penitenciarias están volcados en la atención de delitos menores contra la salud, como la posesión simple de cannabis y de otras sustancias. Entonces, esa atención y ese desgaste de recursos humanos y materiales podríamos sí enfocarlo o redirigirlo a la atención de los delitos que verdaderamente nos hacen daño y que tienen víctimas, ¿no? Y que ahora están, muchos ha dicho, a la alza. Entonces, me parece que sería una pieza clave para reformular nuestras instituciones de seguridad y justicia. Oye, ¿y cómo los trata ustedes, la autoridad en el caso concreto? Te digo, por decirte un COFEPRIS, ¿los ven como una piedrita en el zapato? O porque uno ya dice México Unido contra la Delincuencia y tiene una fuerza, tiene una trascendencia, tiene muchos años, ha dado resultados, están involucrados ahora sí que en misa y procesión, como se dice por ahí. ¿Cómo los ven? ¿Hay una buena relación, hay una relación distante? No sé, de cooperación, ¿cómo? Pues mira, ha sido distinto a lo largo de las diferentes administraciones con las que hemos lidiado, pero lo que sí empezamos a notar cuando se empezaron algunos trámites ante COFEPRIS, pues fue como un poco como rechazo a tramitar este tipo de cosas, quizá porque, por supuesto, es un tema nuevo, es un tema complejo y es un tema muy técnico, entonces en cosas nuevas. Seguramente pues la autoridad tiene un poco de resistencia a dar el paso
caso, ¿no? Pero bueno, ya que documentamos como ciertas cuestiones sistemáticas de devolverte los documentos porque te hacía falta un sello o de no aceptarte o de cerrarte la ventanilla, lo pudimos poner estos hechos en manos de Cofepris y poco a poco se ha ido como abriendo a pues la recepción de los documentos y finalmente tienen que cumplir pues con sus obligaciones, ¿no? ¿Tú qué sugerirías? La gente que quiere más información, digo, yo creo que desde los dos puntos de vista, porque yo me metí a ambas páginas, tanto la de Cofepris como la de México Unido, viene muy especificado, muy claramente. Entiendo, ¿los amparos cuestan? No, en realidad Con ustedes, en el caso de con ustedes, nosotros no, sí hemos visto y también en parte la campaña que acabamos de empezar que se llama Cannabis con Permiso, es un poco también para enfrentar esta situación, ¿no? Han pululado pues abogados que te ofrecen. Empezaron ustedes, porque no hay una campaña como tal pública, No. es decir, en medios, digamos, abiertos, ¿no? Y pues llama la atención, porque en alguna ocasión yo hace unos años entrevistaba yo a Manuel Granados, que en aquellas bueno, pues estaba en la Asamblea Legislativa del DF, y hablamos justamente de la marihuana, y él me decía que desde hacía más de un año, imagínate, cuando estoy hablando ya, porque tiene 3 años esto, que hacía más de un año en la Ciudad de México ya era viable incluso traer 1 gramo de cocaína, entiendo, y me parecía que era uno de marihuana, no sé de gramos cuántos eran, pero ya era para consumo personal. Y eso nunca se ha dicho. Evidentemente, pues no se dice porque por todo esto que estamos comentando, ¿no? Sí, bueno, en la Ley General de Salud hay una tabla que te dice hasta cuánta cantidad de cada droga está permitido traer contigo o poseer. El tema de que se hayan establecido estas cantidades arbitrarias es que se presta mucho como a estos juegos con la autoridad y a la extorsión. Entre que si traigo 5 gramos o 5.1, ya por lo menos me tuve que ir un rato al MP con el policía a que averigüen y a pasar un mal rato. No, eso en el mejor de los casos. Crucero, pues está imposible. Eso en el mejor de los casos, cuando no, pues te plantarán o te extorsionarán, etcétera. Entonces, ¿y tu campaña de ahorita cuál es? La campaña se llama Cannabis con Permiso y lo que estamos intentando pues Cannabis con permiso, imagínate. es que Suena justo muy las bonito. personas que consumen pues pasen a la legalidad y puedan hacer este tipo de actividades con un permiso emitido por la autoridad, empoderarlos en la exigencia de sus derechos, porque sí hay muchas personas que cobran por tramitar el amparo. Nosotros no llevamos propiamente los casos, pero sí les ponemos paso a paso qué es lo que tienen que hacer, les damos los formatos, les damos el formato del amparo solamente para que lo llenes y lo presentes. Y lo hagas tú y no te cueste, porque si lo haces a través de un abogado, a través de las redes, sí te cuesta. Exactamente. Sí, fíjate, y en aquellas que platicaba de lo que te digo con este señor Manuel en su momento, que le mando un saludo, por cierto, pues me decía que incluso en un plan había que en la Ciudad de México, antes de DF, se abrieran bares donde la gente pudiera fumar marihuana. Pero bueno, pues eso ya quedó ahí como en el olvido y quedó ahí como en el tintero, porque pues yo creo que ya llegar a ese nivel, pues nos falta mucho, ¿no? Sí, ya no se ir a un hizo. bar canábico, imagínate, bar canábico. Así. No, y que fuera nada más la gente que está dispuesta a olerla y a fumarla y a compartirla, ¿no? Pero bueno, creo que para eso nos falta un rato. Y fíjate, lo platiqué hace unos 3 o 4 años con él. Y que según que ya iban a ver esos permisos y tal, Bueno. Espero que no le esté aquí metiéndole las 4 patas, pero me lo dijo en la entrevista, o sea que lo disfrutaron. Oye, pues te agradezco muchísimo, el tema da para mucho, te agradezco mucho y te vamos a volver a invitar para que como vaya esto avanzando nos vayas platicando. Estoy segura que hay mucha gente interesada allá afuera de que esto suceda. Y bueno, pues te agradezco mucho. Encantada, muchas gracias a ti. Tú también si tienes alguna novedad nos avisas. Por supuesto que sí, encantada, gracias. Tania Ramírez de México Unido contra la Delincuencia.